madurando y progresando hacia el conocimiento verdadero conforme a la imagen de Dios, su Creador. Palabra de Dios. El texto que está tomado de Colosenses nos invita a dejar el pecado, nos invita a vivir en la pureza, a encontrarnos en el amor con Dios. El que vive en Dios se acerca a Él y le busca con toda confianza. Va luchando contra la vida de pecado que posiblemente exista. Va venciendo, va pidiendo fuerza, va caminando y va ayudando de esta manera a ayudar a Cristo a través de su rostro sufriente, quebrantado por el dolor, de la corona de espinas que lleva, por los azotes tan inhumanos que ha recibido, por la cruz que pesa y por todas las afrentas y rechazos que cada uno de nosotros hoy en día tenemos hacia Dios. No enjugamos el rostro de Dios cuando nos alejamos del hermano, cuando le damos la espalda, cuando le criticamos, cuando le señalamos, cuando no vivimos el amor de Dios, no decimos ser cristianos, no decimos ser hermanos. Sin embargo, destruimos al que está caído, al que está destrozado, a nadie buscamos, nos quedamos en nuestras casas como cristianos simplemente admirando y viendo de largo, como decimos popularmente, viendo los toros de largo, pero no nos acercamos a buscar y enjugar el rostro de Dios. Estamos tan cómodamente en nuestra vida. Históricamente vivimos a veces de una tradición que se queda en una superficialidad, porque no baja al corazón. El que se ha encontrado con Jesús, el que se acerca, así como esta mujer ha vencido a los soldados que están resguardando a Jesús y se ha podido acercar al Maestro para enjugarle las lágrimas, para presentarle un paño y poder enjugar estas lágrimas que Jesús aún sigue echando por cada uno de nosotros. Ese dolor por la llaga, ese derramamiento de sangre, esta mujer piadosa, irónica, se ha acercado a Jesús. Ojalá nosotros también tengamos la actitud de vencer las carreras, de ir más allá de lo que decimos ser. Ojalá nosotros nos comprometamos a ser cristianos de verdad. Y más aún, si creemos en el Señor, a comportarnos como tal, a no ser mentirosos. Porque dice San Juan, ¿cómo puedes amar a Dios a quien no ves, sino amar a tu hermano a quien ves? Si hay odio, si hay rencor, si hay rencillas, si hay pleitos, si tu corazón guarda esos malos sentimientos, esas impurezas, esos deseos que no son de Dios, que vienen del pecado, que vienen del hombre caído. Vivimos en esta vida tan cómoda de cristianos paceteras, cristianos cómodos, cristianos que están solamente ahí, no vamos a poder hacer nada, hermanos y hermanas. Cristo necesita que enjugue su rostro, y eso es acompañándole, eso es viviendo la gracia que Él quiere concederte a través de su sacramento, a través de la iglesia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.